A lo largo de los tiempos son pocas las mujeres que tienen relevancia, siendo su labor prácticamente omitido. Poderosas mujeres que han sido juzgadas y odiadas. Incluso en las escuelas apenas se suele hablar de estas, dando mayor importancia a personajes varones. Pese a todo, sus historias no merecen ser olvidadas. Hoy os quiero hablar de Aspasia de Mileto, posiblemente una de las primeras feministas de la historia. ¡Comenzamos! Aspasia de Mileto, hija de Asíoco, nace en torno al 475 a.C. en Mileto, una provincia de la actual Turquía, y fue una de las mujeres más fascinantes de la Grecia clásica. Llegaría a Atenas en barco en torno al 450 a.C., ciudad que se convertiría en su residencia oficial hasta el fin de sus días, aunque no vendría sola, sino acompañada de su hermana y de su cuñado Alcíbides, que quizás os suene de la guerra del Peloponeso. Cabe decir que Atenas vivía su máximo esplendor, gracias a que su líder, Pericles, se había encargado de decorar la ciudad, mejorar la vida e impulsar la cultura. Pero continuamos hablando de Aspasia. Esta recibió una excelente educación, algo no común en las mujeres de la época. Esto es debido a que procede de una familia adinerada. De hecho, es considerada una hetera. ¿Y esto qué significa? Pues eran mujeres que ejercían tanto de acompañantes como de cortesanas, es decir, en algunos casos yacen con sus acompañantes. Aún así tenían mucha mejor educación que otras mujeres griegas. Se entrenaban en las artes de la danza, la música, así como en la retórica, y podían mantener conversaciones con los principales políticos y aristócratas sobre filosofía, política y actualidad. Aparte, tenían acceso a la vida intelectual de Atenas, y una cortesana popular que no era una esclava tenía la libertad de estar con quien quisiera. En el caso de Aspasia, al no estar casada y siendo extranjera, podía participar en la vida pública de la ciudad, asistiendo a los simposios, las reuniones que tenían los filósofos, siendo incluso sus opiniones escuchadas y tomadas en cuenta. Precisamente por ello era alabada y criticada a partes iguales. Sus excelentes dotes de comunicación siempre estuvieron a favor de proclamar la libertad de la mujer, lo que llegó a ejercer una influencia importante y notoria ante los hombres. Sin embargo, algunos escritores pensaban que esta mujer podría dirigir un burdel, aunque esto ha sido desmentido, y se cree que solo fueron difamaciones para darle mala fama. Su casa acaba convertida en escuela de filosofía para jóvenes, donde se reunían los filósofos más importantes del momento, incluido Sócrates, que destaca de ella su gran capacidad de oratoria, aunque también Jenofonte frecuentaba su casa. Sintiendo curiosidad por esta mujer, Pericles, un gran político de Atenas, decide un día visitarla, aunque no se sabe con exactitud cuándo se llegan a conocer, pese a que Sócrates en su obra nos da una fecha aproximada, el 447 a.C., se dice que nada más verla, pese a que le doblaba la edad y tenía 2 hijos en otro matrimonio, quedaría embelesado. Posiblemente esto fuera mutuo, ya que ¿quién no iba a interesarse en un personaje que había mejorado Atenas? Acaban siendo amantes, aunque esto no le agrada demasiado a los ciudadanos, que veían con malos ojos que su principal gobernante se viera con una cortesana, encima extranjera. Pero es que realmente no se podían casar, ya que precisamente Pericles fue quien decide prohibir los matrimonios que no se diesen entre personas de igual clase social. Además, divorciarse de su mujer y casarse con Aspasia sería incumplir su propia ley. Por eso no se casaron, pero igualmente se fueron a vivir juntos, llegando a tener un hijo en torno al 440 a.C., llamado Pericles el Joven, que curiosamente, pese a que las leyes prohibían que los hijos de extranjeras no fueran reconocidos como ciudadanos, con este pues se hace una pequeña excepción. Plutarco nos informa del romance de Pericles y Aspasia, diciendo que 2 veces al día él la saludaba con un beso cariñoso. Quizás esta historia no es muy apasionada, pero curiosamente es uno de los pocos romances que ha quedado registrado en la Atenas clásica. Sin embargo, la vida de ambos no fue nada fácil, ya que se ven implicados en intrigas políticas y en decisiones de Estado en la que ambos fueron
criticados. Aspasia además fue acusada de corromper a las mujeres atenienses y llevada a juicio ante un tribunal con 1500 personas, aunque gracias a su marido, que estaba ahí para socorrerla, se libra de esta condena, que es desmentida. Otra cosa curiosa es que a esta mujer incluso la acusan de ser la causante de la guerra del Peloponeso. Gracias a su inteligencia y conocimientos en retórica, enseñaría a Pericles. De hecho, causa tan influencia en él que se dice que le ayudaba a redactar sus discursos. También se dice que la mujer incluso llegaría a formar una escuela en Atenas para formar a mujeres, aunque en esta época era extraño que las mujeres estudiaran más allá de las artes dedicadas al amor, así que de ser cierto posiblemente habría ideado un plan para engañar a sus maridos. En medio del conflicto de Peloponeso, la peste llega a Atenas, llevándose consigo a Pericles en el 429 a.C. Tras esto, ese mismo año, Aspasia se uniría a Lisicles, otro acaudalado político que gracias a ella logró convertirse en un reconocido orador de la época. Junto a él tiene otro hijo, que llamó Poristes, pero para desgracia de esta mujer, Lisicles fallece luchando en Asia. Desde entonces, la vida de Aspasia se desvanece, apenas se sabe nada de ella. Al parecer, se retiraría de la vida pública, yéndose a vivir al campo, donde impartiría lecciones a otras mujeres, con el fin de legar su conocimiento, falleciendo en torno al año 400 a.C. ¿Y qué nos legó esta mujer? Aspasia lograría ejercer una gran influencia en el ámbito político e intelectual de Atenas, situación que aprovecharía para encabezar una lucha contra los roles de las mujeres atenienses, demostrando que la mujer no era inferior al hombre y que por ende también tenía derechos a la educación. Además de esto, fue una gran maestra de la retórica, enseñando tanto a hombres como a mujeres, creando incluso su propia escuela de filosofía, donde acudían jóvenes. Sus alumnos más destacados fueron sin duda Sócrates y Eurípides. En cuanto a sus escritos, no se conserva a día de hoy ninguno de ellos. Aún así, el emperador bizantino Justiniano I llega a recopilar los conocimientos científicos y médicos de Aspasia en una enciclopedia, ya que esta mujer, además de ser una experta en retórica, conocía la física y la astronomía y dominaba aspectos de la medicina, siendo una experta en partos y pospartos. Pese a todo, lo que más ha destacado de esta mujer es su historia de amor con Pericles, que ha servido de inspiración a múltiples autores. Aspasia de Mileto es una imagen positiva y es vista como una mujer fuerte y llena de cultura, que llegó a convertir a Pericles en un popular orador y estadista. A pesar de todo, como Aspasia es un personaje del que apenas se tiene constancia y que la mayor parte de su vida está basada en hipótesis, algunos historiadores piensan que esta mujer no pudo enseñar retórica a un personaje tan importante como Pericles y que posiblemente las alabanzas que deja Sócrates sobre ella fueron una especie de sátira cómica. Pese a todo, se la considera una mujer única en la Grecia antigua, cuya influencia llegaría hasta el Renacimiento, por lo que se considera figura clave en la historia intelectual de Atenas durante el siglo V. Nuestra historia sobre la vida de Aspasia termina aquí. Existen muchas otras historias de mujeres increíbles, pero eso lo dejamos para otro día.